Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial aquí en el canal. En el día de hoy vamos a hacer la review y el unboxing de este fabuloso monitor Ultra GR de la marca LG, en concreto el modelo GP950, muy diferente al modelo GN, que este modelo ya incorpora una serie de novedades, como podría ser la más importante, que ya lleva el 2.1, el HDMI 2.1 para las consolas de nueva generación. A mi modo de ver, la pantalla de 27 pulgadas es la ideal para jugar. Es una pantalla IPS muy, a mi gusto, muy superior a las pantallas TN y las pantallas VA, porque tiene más colorido, es mucho más vistosa. A mi modo de ver, son mucho mejores las pantallas IPS. Este modelo en concreto tiene la tecnología Nano IPS. Bien, en este vídeo vamos a ver las principales características. Un monitor de 144 GHz. Vais a aprender cómo descargar el software con el cual vais a poder manejar el City Lighting que viene, la iluminación que trae la parte trasera este fabuloso monitor, además de opciones de configuración y demás. Os voy a enseñar con vídeos ilustrativos cómo es este enorme y fabuloso monitor, el más moderno, el mejor que pueda haber hoy día en el mercado de la marca LG. No os perdáis este vídeo porque os va realmente a interesar. Bien amigos, para encender nuestro nuevo monitor LG Ultra GR 4K, 144 Hz, 1 milisegundo de respuesta y un montón de mejoras con respecto al modelo anterior, que es 2K, exactamente igual. Este sería el modelo 850B de LG, y aquí tenemos el nuevo que ya incorpora una serie de características diferentes. Es el modelo GP, muy a tener en cuenta, el LG GP950B. Tener en cuenta que se diferencia del modelo GN, que este modelo pues ya lleva ya viene con el HDMI 2.1, que es lo más novedoso para el tema de la conexión y poder jugar con consolas de última generación como PlayStation 5 y Xbox Series X. Bien, vamos a ver cómo se enciende el monitor. Bien, lo que tenéis que hacer es aquí abajo, voy a ver si lo podemos poder ver por aquí. Aquí con tanta luz, aquí tenemos una ruedecita para modificar la iluminación del City Lighting, que es toda esta corona que tiene aquí en la parte de atrás. Ahí lo veis, que la vais a ver funcionando. Fijaros qué bonito, cómo nos está el logotipo, parpadea y demás. Esa corona pues es un efecto gaming innovador, porque nos va a colocar pues si tenéis luces como yo y demás, una atmósfera gaming muy bonita con el City Lighting que vamos a ver a continuación. Simplemente lo que tenéis que hacer es darle clic a ese botoncito hacia arriba, le damos un clic y me emite un pitido. Vamos a darle un clic. Aquí veis que ya emite un pitido. Se conecta, nos aparece el logotipo de LG Ultra GR y ya nos activa la imagen. Fijaros qué bien se enciende ya. Todo esto es muy diferente a este monitor de aquí de la derecha. Todo esto es más novedoso. El menú, fijaros qué menú más increíble nos trae, que nos aparece la ruedecita, nos explica cómo funciona todo. Es realmente muy bonito. Es un modelo que prácticamente no tiene bordes. Es ultra delgado, para mi gusto ideal, porque simplemente aprovechas todo el máximo de la pantalla y pues todo lo que tienes es proyector, es pantalla. A mí me gusta de esta manera, esos bordes muy finitos. Y bien, si seguís pulsando aquí abajo, pues le damos otro clic, nos aparece el menú, que pues si pulsamos en el centro o si damos a la izquierda nos aparece el menú pues para elegir el HDMI, como he dicho, 2.1, tiene dos, HDMI 2.1 y el HDMI 1 y el HDMI 2, y los dos son 2.1 y un puerto DisplayPort. Ahí lo tenéis. Simplemente os vais donde se ilumine de color rojo, ahí lo tenemos. Nosotros estamos en el puesto DisplayPort 1.4 ahora mismo, le damos un clic y ya está. Le daríamos otro clic, ahí para apagar hacia arriba, para salirnos hacia abajo, para este de aquí, para contador de FPS a la derecha, etcétera. Le damos un clic para que nos meta en el menú. Aquí nos dice que estamos en 144 Hz, adapta sin, el HDR activado, tiempo de respuesta 1 milisegundo. Todas las funciones, ahí lo tenemos. Ves a Display HDR, que tiene un
HDR 600. Esta es una auténtica maravilla, vais a verlo cómo nos emite los videojuegos y demás. Ya se nos ha salido otra vez del menú. Vamos a ver, le damos aquí, entramos dentro nuevamente y aquí nos aparece el menú que, como digo, pues con la ruedecita esta podemos bajar hacia abajo y poder navegar por todo el menú. Aquí tenemos para que nos cambien las diferentes atmósferas del monitor, de la pantalla. Jugador 1, vemos cómo se va modificando para FPS, para Red 5, en fin, en vivo, un montón de opciones, ajustes de juego, para overclock, que pasaría, ahora mismo está en off, que pasaría de 144 a 160 Hz si activamos la función en encendido. Adapta Sync, que está encendido, nos presenta varias opciones. Tiempo de respuesta, el más rápido, yo lo mismo lo tengo en rápido, no le me da tiempo a colocarlo. Y aquí el crosshair, que es para los juegos, pues esos, por ejemplo, el shooter y demás. La mirilla esa que lleva el rifle, la escopeta o demás, que podemos ponerla para que esté por defecto en todos los juegos. Aquí tenemos el control de FPS, que lo podéis activar y os aparecería aquí arriba. Vamos a activarlo, le damos hacia la derecha, lo activamos y os aparecería por aquí arriba, no sé dónde está, ahí, pues cada vez que juguéis os aparecería el contador de FPS en los videojuegos y demás. Bien, aquí ajuste de imagen, brillo, nitidez, la entrada que anteriormente hemos visto para las distintas entradas, que como he dicho tiene dos puertos HDMI y un puerto DisplayPort. Y lo más importante y lo que le diferencia de los demás es que los dos puertos HDMI son 2.1. Aquí tenemos la relación aspecto para ancho de la pantalla, etcétera, etcétera. Aquí tenemos el tema de general, en el pues que hay un montón de menús que podéis ir viendo, opciones de iluminación y demás. Este sería el menú, muy diferente a este otro menú, pues que es un poquito de esta manera. Fijaros, este menú sería de esta manera, ahí lo tenemos, fijaros. Y este menú pues más innovador, es más nuevo, y el monitor es 4K y este monitor es 2K, es una diferencia muy importante. Bien, vamos a ver por aquí abajo todo lo que nos presenta. Fijaros las entradas que he dicho, tiene USB tipo B, tiene dos HDMI 2.1, tiene la entrada DisplayPort 1.4, dos USB 3.1, perdón, y ahí la entrada de auriculares mini jack y la entrada de alimentación. Veis que tiene esa para colocarlo. Yo lo voy a colocar ahora aquí. Fijaros que lo tengo pendiente para colocarlo aquí. Como está este monitor también, que está colocado ya. Este está preparado para ahora colgarlo ahí y quitarle el soporte. Como veis, el soporte pues nos da la facilidad de subirlo hacia arriba, hacia abajo y poder girarlo como habéis visto anteriormente. Fijaros que lleva el cable de alimentación. Este es el enchufe de alimentación que lleva este monitor. El otro simplemente lleva un enchufe un poquito más gordito, pero no lleva este aparatito, que supongo que será para darle mucho más energía a este monitor, que la requiere por el tema del city lifting que tiene aquí la parte de atrás. Bien, vamos a ir viendo más cosas. Bien amigos, aquí tenemos la página de LG, tienda online, donde he comprado el monitor. Ahí lo tenemos, el modelo muy importante es el modelo GP950B. Es el modelo más novedoso porque lleva el HDMI 2.1. Es muy importante, diferente al modelo 27GN 950 también, que venden en otras tiendas como Amazon o PC Componentes. Aquí no, LG nos vende el más novedoso. Esto hay que tenerlo en cuenta. Bien, como veis, si bajáis hacia abajo podemos ver todas las características. Su precio viene a ser de 897 euros. En otros comercios, sin ser el más novedoso, viene mucho más caro. Tenerlo en cuenta. En la página de LG lo vais a poder encontrar adecuadamente. Bien, aquí todas las especificaciones técnicas que lleva este fantástico monitor. Cambia la historia del Ultra HDR, que nos dice un poquito, nos habla un poquito de todo lo que lleva. El tiempo de respuesta, que es de 1 milisegundo. DisplayPort 144 Hz, que si habilitamos la función de overclock, como hemos visto, pues ahí en el menú de configuración podemos alcanzar hasta los 160 Hz. Un extraordinario con una increíble rapidez, un color extraordinario con una increíble rapidez. Aquí lo tenéis, fijaros. Ahora lo vamos a ir viendo, todas las características y demás que nos presenta el monitor en su página oficial. Tenerlo en cuenta, es un monitor 4K 3840 x 2160
Y lo más importante también, que es la tecnología Nano IPS, es la tecnología que le saca el mayor brillo a los monitores, el mayor color, que a mi modo de ver los diferencia mucho de los monitores, por ejemplo BA o TN. Hay que tenerlo en cuenta bien. Ahí vemos que viene con una relación de color de hasta el 98% y, como digo, ves a certificado Display HDR 600. Otra cosa a tener en cuenta es que este monitor es compatible con todas las tarjetas de Nvidia y de AMD, es decir, que es compatible con las tecnologías de G-Sync y FreeSync. No vais a tener problema, tengáis la tarjeta gráfica que tengáis. Aquí lo veis, AMD FreeSync, el más nítido, más fluido y más rápido. Y aquí G-Sync, que viene con las dos tecnologías para que les podáis sacar el máximo partido a vuestra tarjeta gráfica, ya sea la que sea. En este caso yo tengo la de Nvidia, pero ustedes pues podrían tener una de AMD y demás, y con esas dos tecnologías no vais a tener problema. Tampoco lo vais a tener personas que os dediquéis, si no tengáis PC y lo utilicéis este fantástico monitor 4K para, por ejemplo, la PlayStation 5 o la Xbox Series X. Con este monitor le vais a sacar el mayor provecho, vais a ver una calidad de imagen impresionante, no vais a tener ghosting, no vais a tener latencia, no vais a tener lag, no vais a tener nada con todos los videojuegos. La mayor parte de todos los títulos de los videojuegos trabaja a 144 Hz, con el cable HDMI 2.1 en consola como PlayStation 5 le vais a poder sacar perfectamente los 120 Hz. A partir de 120 Hz tendréis que sacarlos en PC, aprovechando pues que tengáis una tarjeta gráfica potente. Es decir, yo en este caso tengo una 3090, no voy a tener problema para sacar esos 144, y si le hacemos overclock pues poder sacar esos 160 Hz que nos dice la ficha de este monitor. Como veis, allá arriba ya nos aparecen los fotogramas que hemos activado anteriormente. Fijaros, ahí lo tenemos habilitado en la configuración y un montón de cosas que vamos. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down.
They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Bien amigos, otra cosa muy importante que deben de tener en cuenta es este programita que están viendo, LG Ultra Gear Control Center. Es un programita que nos va a permitir el controlar desde aquí, desde el monitor, las diferentes opciones que nos presenta el monitor en el tema del Ambilight, de todo lo referente a la parte trasera de la iluminación y demás. Aquí nos presenta mucho más fácil que dándole a la ruedecita que tenéis aquí debajo. Si le damos a la ruedecita os va a aparecer ahí, como veis, las diferentes opciones que nos presenta también fácilmente. Podéis ir rotando y cambiándolas, pero con este programita vais a poder pues un poquito colocarlo más fácilmente y personalizarlo a vuestro gusto. Tiene diferentes opciones: modo estático, el modo de, no sé, PAC full, no sé, el modo dinámico, el modo de sonido. Quiere decir que la luz se va a ir moviendo en función del sonido que escuche en ese momento, y el modo de vídeo, es decir que toda la luz se va a ir configurando en función de lo que muestre la pantalla. Bien, aquí tenemos el lifting para apagarlo o desactivarlo más fácilmente, el control de brillo y las diferentes opciones que estáis viendo. Cada vez que hagáis algo le dais a aplicar y de esta manera podéis ir controlando, lo que digo, el tema del Ambilight de la parte de atrás, del City Lifting que presenta este monitor. ¿Cómo descargar este programita? Esto es muy importante porque no es fácil encontrarlo, viene muchas veces en inglés. Debéis de ir a la página en donde, por ejemplo, habéis comprado el monitor. Yo, por ejemplo, lo compré en esta página. Aquí lo tenéis, este monitor, y debéis de colocar aquí el modelo. Cogéis el modelo aquí, fijaros, el modelo del monitor, que es el GP, diferente del modelo EGN. Tenerlo en cuenta. Este monitor GP se diferencia del GN en que ya lleva unas opciones de menú muy avanzadas, más novedosas, y también los dos HDMI 2.1 para jugar a las diferentes consolas, como puede ser PlayStation 5 y Xbox Series X. Es importante que lo tengáis en cuenta. Dais a copiar y ahora sí os vais a ir a un link que lo voy a dejar yo en la descripción. Es un link, vamos a ir a la parte de abajo, creo que está por aquí. Vamos a buscar por aquí este link. Aquí lo tenéis, es el link de los drivers y demás, que lo podéis encontrar en esta misma página.
Yo lo voy a dejar aquí, lo único que tenéis que hacer es ingresar el número de modelo, lo pegáis y automáticamente ya os lo va a detectar, va a saber qué modelo de monitor, los drivers y el software. Aquí ya os aparece, le dais aquí encima, le dais un clic y fijaros, ya aparece por aquí la descarga y actualizaciones de software. Vienen ya pues driver y demás del monitor, pero vosotros tenéis que ir hacia abajo, muy importante. Y fijaros aquí donde dice Windows LG Ultra Gear Control Center versión 1.72. Aquí simplemente es un archivo zip, lo descargáis, lo descomprimís, lo ejecutáis y ya os quedará aquí, os quedará en el inicio. Siempre que habilitéis, encendáis el PC, os va a aparecer este programita. Que no queréis que os aparezca al habilitar, al encender el PC, pues simplemente vais a administrador de tareas, aquí administrador de tareas, y aquí donde dice inicio vais a buscar el programita que se llama LG Gaming Monitor Control Center. Está habilitado, pues lo deshabilitáis si lo que queréis es que prenda este programa cuando vosotros queráis y no siempre que encienda el PC. Esto debéis de tenerlo en cuenta.